¿Qué dice la Biblia sobre la envidia? No es pecado ser tentado a la envidia, pero si dejas que tales pensamientos vivan y crezcan en ti, causará mucho daño. ¿Por qué la envidia es pecado? Cuando la envidia surge y se le permite vivir y crecer en nuestros corazones, trae consigo terribles consecuencias. De esto podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Cuando la ofrenda de Abel fue de agrado para Dios y la de Caín no, Caín mató a su hermano por causa de la envidia. Cuando Coré tuvo envidia de Moisés, la tierra se abrió y lo tragó. Cuando Saúl dejó entrar envidia acerca de David en su corazón, fue asesinado en la batalla. Aún Jesús fue asesinado por los líderes religiosos de aquellos tiempos porque lo envidiaban. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, ¿por qué la envidia es pecado? La envidia es algo que todos conocemos. Cuando vemos a alguien que tiene algo que a nosotros nos gustaría tener, ya sean posesiones materiales, cualidades, ministerios o talentos, se levanta una reacción natural humana que se llama envidia. Se requiere de un trabajo consciente para ser libre de esto y para poder estar agradecido por lo que tenemos y gozarnos con los que se gozan, como dice Romanos capítulo 12, versículo 15. No es pecado ser tentado a la envidia, pero si dejas que tales pensamientos vivan y crezcan en ti, causarán mucho daño. ¿Por qué la envidia es pecado? Porque divide a las personas, destruye relaciones, causa discordia, crea espíritu de amargura y maldad. Hace que la gente diga y haga cosas de manera tóxicas. Tener envidia es claramente un pecado y está definido como tal en la palabra de Dios. Porque donde hay celos, dice Santiago, capítulo 3, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿cómo podemos vencer sobre la envidia? No necesito ceder a la envidia si soy tentado a ella. Hay una manera de vencer. Cuando Jesús vivió en la tierra, venció sobre todo el pecado. Como resultado, ahora Él puede compadecerse de nuestras debilidades y socorrernos cuando somos tentados. Existe un trono de gracia al que podemos ir confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia, para vencer cada vez que somos tentados a la envidia. Podemos vencer así como Él venció. Entonces, ¿cómo podemos vencerlo? Primero, debemos reconocer que tenemos envidia. Es natural decirnos a nosotros mismos que no somos envidiosos. Pero si el anhelo de nuestro corazón es el ser liberados de todo el pecado, entonces necesitamos humillarnos a nosotros mismos y reconocer la verdad. La envidia empieza con un simple pensamiento. No es justo. ¿Quién se cree que es? ¿Por qué yo no recibo el reconocimiento? ¿Por qué son siempre ellos los que reciben la bendición? Cosas tan simples como estas causan intranquilidad a nuestra alma, nuestros sentimientos y razonamientos para reaccionar y sobreactuar. Nuestro propio ego está preocupado y esto lo podemos experimentar en el trabajo, en nuestro matrimonio, en la familia y en nuestro servicio para servir a Dios. Pablo testifica: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por fe podemos considerarnos a nosotros mismos, nuestros sentimientos, pensamientos, opiniones, ego, crucificados con Cristo y vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Si vivimos conforme a esta fe, podemos vencer las tentaciones y en lugar de tener envidia, la alegría y el agradecimiento crecen. Cada vez que somos tentados, podemos orar por fuerza para permanecer ahí crucificados con Cristo y recordar que es Él el que ahora vive en mí. Así podré reaccionar conforme a sus virtudes, sin importar cómo me sienta. De este modo, toda confusión y maldad no nace en mis reacciones y puedo entonces crear vida y paz.
El resultado de vencer sobre la envidia, si vencemos, recibimos revelación sobre el cuerpo de Cristo. Y para poder servir a Cristo y a los miembros en su cuerpo, o sea, la iglesia, no debe haber divisiones, solo unidad. Los miembros del cuerpo no pueden trabajar uno contra otro, de lo contrario el cuerpo no funcionaría. Pablo escribe claramente sobre esto en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. En el cuerpo no existe la envidia. ¿Por qué la envidia es pecado? Porque desperdicia nuestro tiempo, oportunidades y roba nuestro gozo. Imagina mejor crecer en las virtudes. Cuando reconocemos nuestros límites y vemos las obras que Dios tiene para nosotros, embonamos en el cuerpo exactamente como deberíamos, no tomando más espacio del que hemos recibido por la gracia de Dios, y somos miembros útiles para trabajar en unidad junto con nosotros en armonía. Piensa a qué perfecto reposo y paz podemos llegar creciendo al mismo tiempo en gozo y agradecimiento, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro, como dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 25. La envidia es una señal de que no confías en Dios. Una de las señales de que la envidia está en tu corazón y necesitas eliminarla es que utilizas constantemente esta frase: no es justo que él pueda hacer eso y yo no es justo que para ella sea fácil y para mí no es justo que sus hijos reciban el premio y los míos no es justo que ellos puedan permitirse esas vacaciones y yo no. Y así constantemente hay frases que se suelen utilizar cuando estás cayendo en este pecado que es la envidia. La envidia es en realidad una batalla con Dios. El problema con la envidia es no confías en Dios. No crees que Él tenga su mayor interés en tu corazón. No crees que Él te conozca mucho más que tú sobre lo que es mejor para ti. Hay cosas en tu vida que no tienes por qué. Dios conoce la razón por la cual no deberías tenerlas. Hay algunos talentos que Dios no te dio. Hay algunas oportunidades que Dios no te da. Y hay algunas experiencias en la vida que no tienes. Puedes confiar en Dios o agitar el puño con rabia. Sin embargo, Dios es más inteligente que tú y conoce mejor las cosas. Él conoce lo mejor. Dios ha dado a cada uno de nosotros una carrera para correr. No puedes correr la carrera de nadie más, ni nadie más puede correr la tuya. Puedes correr tu carrera o puedes cambiar tu propia carrera. Eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Ellos cambian sus propias carreras en la vida. Y después se preguntan, ¿por qué se estrellan con callejones sin salida? Dios quiere que corras la carrera que tiene para ti. Es un plan diseñado a medida para tu vida. Cuando te concentras en la carrera de Dios, no necesitas preocuparte por la carrera que todos los demás están corriendo. No te molestarán las multitudes que animan o abuchean en las gradas. Vives para una sola audiencia, Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:1, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Cuanto más entiendas tu llamado de Dios, menos te preocuparás por lo que Dios ha llamado a hacer a otras personas. El tiempo que estás gastando envidiando a otras personas es tiempo perdido. Tan solo sé quién Dios quiere que seas. El tener envidia es una señal de pequeñez. El ser envidioso denota un alma estrecha. El ser envidioso admite francamente que no se tiene la habilidad ni la natural disposición y capacidad para competir con aquellos que se destacan, con aquellos que son superiores a nosotros en trabajo y por supuesto en logros. A los amigos no se les envidia porque ese sentimiento acaba con la amistad. ¿Han oído eso antes? Es la pura verdad, ¿no creen? Arrogante es una persona que con su altanería y desprecio trata mal a los demás y cuando trata bien a alguien es solo por interés. La Biblia habla claro acerca de la envidia, el ejemplo de Caín. Es una clara evidencia que Dios no acepta la ofrenda de personas que dicen amarle, pero al mismo tiempo están pensando cómo matar a su hermano o ya lo están matando hace mucho tiempo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo?
Si hiciera lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, dice en Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7. Y si vamos al ejemplo de Saúl y David, el ungido de Dios, ejemplo de envidia y celo ministerial, en 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 30, dice: ¿por qué enojarnos por el fluir de Dios o por las bendiciones materiales en mi hermano? Esos son síntomas de un corazón enfermo y contaminado. El fruto de este sentimiento llamado envidia nos lleva a hacer más cosas desagradables a Dios. Ya tenemos un gravísimo problema, que cuando Dios envía su palabra para que nos arrepintamos y para que pidamos perdón a quienes hemos hecho daño, no lo hacemos. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 20. Con envidia las personas entran en deudas innecesarias para parecerse a otros. Por envidia se pierden al alcanzar su propio potencial. En la Biblia Jesús le relata sobre una maravillosa parábola que es conocida como los obreros de la viña, en ella que podemos ver reflejada la envidia. Él nos habla de un padre de familia hacendado que contrata obreros en un campo. Este hombre contrata trabajadores en diferentes momentos del día, pero cuando llegó el momento de pagarles, los que habían llegado de primero escucharon que a todos se les iba a pagar lo mismo. Así que los trabajadores que estuvieron allí durante todo el día dijeron: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Creo que hoy en día es igual con muchas personas, quienes observan lo que pasa y dicen: eso no es justo. Es decir, tienen envidia de lo que otros puedan tener o recibir, lo que consideran como injusto, puesto que ellos o no lo tienen o no lo logran alcanzar. Podemos ser propensos a mirar la vida y decir eso sobre áreas en las que sentimos que tenemos faltantes. Podemos sentir que merecemos o debemos ganar algo por lo que hacemos para Dios. Pero la vida cristiana implica aceptar con agrado lo que Dios nos da, sabiendo que el regalo más grande, la gracia de Dios, está dada por Jesús, quien lo dio todo por nosotros, incluso entregó su vida en una cruz. Por lo tanto, vivimos de lo que Él ha hecho, no de lo que nosotros hacemos. Renuncia a la envidia y a pensar: ¿qué hay para mí? Porque la vida en Jesús se trata de quitar los ojos de nosotros mismos, colocarlos en el Señor y servir a los demás. Más bien, debes ser agradecido, debes ser agradecida por todo lo que recibes de Dios, sabiendo que Él nos ha hecho una promesa que quiero, mejor dicho, resaltar, y que está en el Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 23, que dice lo siguiente: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando Jesús es nuestro centro, dejamos que la gratitud nos llene. Sabemos que el amor que fluye de Dios a nosotros y de nosotros a Dios es mejor que cualquier cosa que en este mundo o que este mundo pueda ofrecer. Cuando miramos la cruz, entendemos que los sacrificios hechos por Jesús no fueron justos. Así que viviremos una vida para aquel que refleja su obra en la cruz, sin envidias, amando a Dios y amando y sirviendo al prójimo. El resto se lo dejamos al Señor. Envidia y sus síntomas. La primera señal o síntoma es la molestia e incomodidad que se siente al oír o ver los halagos que se le hacen a alguien cercano, al haber conseguido algo que se anhela o por la situación que ocupa en la iglesia. Cuando la palabra nos dice todo lo contrario, cuando un miembro del cuerpo de Cristo recibe honra, todos los miembros deberían gozarse con él. No se envidia, insisto, a los que se encuentran lejos ni a los que no se los conoce. De ahí la importancia como creyente de hacerle frente a los primeros síntomas, ya que no se puede evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí se puede evitar que hagan nido sobre ellas. Por lo tanto,
Despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Este espíritu suele ingresar a través de los ojos, al mirar torcidamente a otro. En Mateo capítulo 6, versículos 22 al 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si se le da lugar, se autojustifica y engaña a sí mismo, alegando que tiene sana envidia, cuando la envidia nunca es sana, porque la envidia es carcoma de los huesos. Es un espíritu importante y sagaz, que intenta pasar desapercibido para conseguir sus fines. El disimulo, la soberbia, la ira, el juicio y la crítica constructiva, crítica al fin y al cabo, son algunos de sus espíritus colaboradores para convencer a otros y desacreditar al envidiado, que siempre suele ser alguien que, en cuanto a la iglesia, sirve a Dios con la finalidad de hacer el mayor daño posible a la obra de Dios, al igual que lo intentó con Abel, José, Moisés, David y otros, principalmente con el Señor Jesucristo, que por envidia fue entregado. Como todo espíritu inmundo, se descubre a sí mismo, y el indicio más importante, aunque intente disimularlo, es el silencio que guarda mientras está elogiando a alguien a quien quisiera desbancar y ocupar su lugar. Y en caso de sumarse a los elogios, para no ser descubierto, minimiza las alabanzas, el hablar bien que se le hacen al envidiado. Y como desea lo que el otro hermano tiene, va a tratar de quitarle importancia, añadiendo siempre un pero a lo que se le diga al hermano aludido, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. En Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por lo tanto, al no ignorar las maquinaciones de este maligno espíritu, lo más correcto según la palabra para ser liberado del espíritu de envidia debería ser, a la vez que se le pide perdón a Dios, reconocer su señorío, autoridad y majestad. Y con humildad comenzar a respetar y darle honra a quien se le debe respeto y honra, estimando a los demás como superiores a sí mismo, al buscar no solo el propio interés, sino también el de los otros. Y una vez liberados por Jesucristo de esta satánica atadura, si seguimos las instrucciones dadas por el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, el espíritu de la envidia se apartará de nosotros para nunca más volver. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no debemos olvidarnos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, así que de nosotros depende, que la gloria sea siempre para Dios. No nos envidiemos los unos a los otros. El poder disfrutar de los éxitos que tienen otros es una marca importante de la madurez cristiana. No es maduro el que le envidia a otros su habilidad o el éxito que tiene. Cuando no todos los que están en una congregación cristiana son espiritualmente maduros, el problema de la envidia o el celo puede brotar. Pero es posible vencerlo. Puede ser allanado por el poder del Espíritu de Dios. Precisamente, ¿qué es la envidia? En realidad es una expresión de egoísmo, de amor propio en demasía.
Se manifiesta por medio del descontento o mala voluntad hacia la buena fortuna de otro porque uno desea que ésta haya sido suya. De manera que una persona envidiosa se resiente el buen éxito que tiene otra persona. Si ella misma no puede tener ese éxito, no quiere ver que otros lo tengan. La envidia se manifiesta de varias maneras. Generalmente hay una falta de regocijo por el éxito de otra persona. La persona envidiosa está llena de envidia. No puede regocijarse con los que se regocijan. No cumple el mandato bíblico: regocíjense con personas que se regocijan, lloren con personas que lloran. La persona envidiosa no está feliz ella misma y hace que otros estén infelices. Para un envidioso es tormenta hablar bien de la persona a quien él tiene envidia. De hecho, la persona envidiosa se aleja de aquel a quien ella envidia. Esto conduce a otra manifestación. Esta es la frialdad. La persona celosa es fría y hostil con aquel a quien envidia, aunque el que es objeto de envidia quizás perciba esta frialdad y hasta haga un esfuerzo especial para ser amistoso, de nada sirve. El celoso, el envidioso, ha cerrado su corazón. Cruel es esto, pero inexorables como el sepulcro son los celos. La envidia es un pecado mortal, es un peligro grave. Es como una herida inflexionada, la infección se extiende, produce más infección, engendra toda clase de causa de fricción y división en una congregación cristiana. Por una parte, a menudo le gusta al hombre celoso opacar a la persona a quien él envidia. Un espíritu egoísta, envidioso, está trabajando. Ahora le gusta al envidioso hacer toda clase de comentarios a otras personas para tratar de reducir la estatura de la persona a quien él envidia. Porque los envidiosos tienden a alabar solo lo que ellos pueden superar, critican o desalaban lo que les supera. Así el hombre envidioso muestra que está completamente desequilibrado. Aquel que desprecia a su prójimo es falto de entendimiento. Cuando ocurre la envidia se da muy claramente, por ejemplo, en una congregación cristiana, en una situación muy seria. Si el envidiado es siervo en la congregación, puede que la obra de avanzar las buenas nuevas sea estorbada. ¿Por qué? Porque la persona celosa no coopera de todo corazón con aquel a quien ella envidia. Deja de prestar ayuda cabal, deja de poner la obra de Dios por encima de sí misma. Si no se refrena, la envidia puede continuar creciendo e infectando. Puede engendrar el odio y el odio puede engendrar la contienda. Verdad es que donde hay celos y espíritu de contradicción hay desorden. Pocas cosas pueden amargar el espíritu y envenenar las relaciones fraternales más cabalmente que el espíritu de la envidia. Es de interés especial notar que en la Biblia se ha dado muchos ejemplos de este espíritu. Por ejemplo, al comparar la ira con la envidia, el sabio rey Salomón dijo: cruel es la cólera y diluvio destructor es la ira, mas ¿quién podrá estar en pie delante de la envidia? La ira es como una inundación torrencial, es verdad, la inundación deja ruinas tras sí, pero por lo menos la inundación baja, hay algo de alivio. Pero la envidia abrumadora es como el agua que gotea incesantemente en la piedra, nunca para, sigue continuamente sin cesar. Así como una enorme piedra no puede resistir bajo el incesante goteo de agua, asimismo para el hombre es intolerable asociarse con una persona envidiosa. No hay alivio. No hubo alivio para Abel, su hermano Caín lo envidiaba. El justo Abel recibió la bendición de Dios, Caín no la recibió. Caín volvió la envidia o celo en odio. Su odio engendró la contienda y esa contienda condujo al asesinato. El celo o envidia es un pecado mortal. Si no se vence, acarrea la ruina. Porque celos, arrebatos de iras, contenciones, divisiones, sextas, envidias, son todos obras de la carne. Y acerca de esta, el apóstol de Cristo declara enfáticamente: en cuanto a estas cosas les estoy previniendo, del mismo modo que les previne que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo puede uno vencer la envidia? El interés propio debiera bastar, ¿verdad? Es el amor propio lo que da principio al celo. Pero cuando uno realmente entiende a qué conduce el celo, cuán destructivo puede ser, el verdadero interés propio debiera impulsar a los cristianos a repudiar toda maldad moral y toda apariencia engañosa, hipocresía y envidia. El cristiano que piensa
no quiere volver al mundo. Entonces, ¿por qué volver a las prácticas mundanas? Dice la Biblia, hasta nosotros una vez éramos insensatos, desobedientes, siendo descarriados, siendo esclavos a muchos deseos y placeres, obrando con malicia y envidia, aborreciéndonos los unos a los otros. Al diablo le gustaría hacer volver al viejo mundo a todos los cristianos. Eso significaría la muerte eterna. Ahora a la persona envidiosa le da a Satanás una cabeza de playa, por cuanto ello se está vistiendo de las obras de las tinieblas. El mandato bíblico es, por lo tanto, despojémonos de las obras que pertenecen a las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Como de día, andemos en un buen comportamiento, no en diversiones tumultuosas y borrachera, no en ayuntamiento ilícito y conducta relajada, no en contienda y envidia. Luego hay este asunto del interés propio mirado desde el punto de vista de la salud física de uno. Se debe ahora saber que ciertas emociones, tales como los celos, la ansiedad, preocupación, pueden causar disturbios corporales o físicos, de modo que la clase mala de emociones puede hacer daño a su cuerpo. La palabra de Dios dice: el corazón sosegado es vida para la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. El que se interesa en su bienestar espiritual y físico querrá vencer el celo. El amor no es celoso. Hay un modo poderoso de vencer la envidia. El camino es el amor. El amor no conoce el celo, no siente ninguna envidia. El amor echa fuera la envidia. Considere el amor que Jonatán le tenía a David. Jonatán era el hijo mayor del rey Saúl, el que habría heredado el trono de su padre, pero Dios le dio el reino a David. Desde el punto de vista humano, Jonatán debiera haber estado furiosamente celoso de David, pero no lo estaba. ¿Y por qué? Porque el amor que se tenían era grande. El amor había echado fuera todo celo. El amor cristiano pone a Dios y su organización por sobre uno mismo. Algunos hermanos de una congregación son más talentosos que otros. Estos tal vez tengan innatas ciertas habilidades y manifestaciones del Espíritu de Dios que otros no lo tienen. No sé envidiar a estos talentosos. Son dádivas de Cristo a la congregación. Estas dádivas en hombres se dan teniendo como mira el entrenamiento para la obra ministerial. De modo que, ¿qué hay si otros tienen habilidades que usted aún no tiene y quizás nunca tenga? Regocíjese porque estos talentosos contribuyen a la edificación de la congregación y a su equipo para el ministerio. Aprovechese de tales hermanos talentosos, goce de los servicios que ellos rinden. Regocíjese con ellos en los éxitos que tienen. Fueron dados para su provecho, no para su envidia. Punzadas de envidia y celo pueden brotar fácilmente cuando contemplamos a los que están dotados más espléndidamente que nosotros, especialmente si estos están en el grupo de los de nuestra edad. Pero el amor verdadero es fuerte, y lo suficientemente fuerte como para soportar diferencias de dones, así como el amor cristiano es lo suficientemente fuerte y puro como para dotar de gracia y humildad a los que disfrutan de tales privilegios. El amor no es celoso, no se jacta, no se hincha. El amor no siente envidia alguna. El amor impulsa a uno a apreciar las habilidades que otro tiene sin importar cuál sea el efecto relativo que esto parezca tener en la posición de uno mismo. Si usted piensa en la edificación de la organización de Dios, no estará consciente de usted mismo. Los que son verdaderamente maduros se regocijan del éxito mayor que otros tienen, aún en una esfera semejante a la que ellos mismos ocupan. Cuando una congregación cristiana se reúne para estudiar, aproveche los comentarios de sus hermanos, no los envidie. Que ahí si algunos pueden comentar en lenguaje más apropiado, palabras más expresivas. Es todo para el provecho de usted, para el beneficio de la congregación. Sea que esté escuchando o comentando usted mismo, fije su mente en la idea. Piense en las ideas como cosas impersonales, como algo para el beneficio de todos. Que hay si algunos hermanos son más eficaces que otros en dar adelanto a las buenas nuevas. Regocíjese por ellos y la organización. Cuando la envidia brota, impide la obra de Dios. Puede que cierto hermano o hermana de una congregación tenga un entusiasmo excepcional. Esta persona tal vez convierta revisitas en estudios y estudios en publicadores con mayor rapidez que cualquier otro publicador de la congregación. Ciertos hermanos tal vez noten el entusiasmo y eficacia excelente de esta persona y por comparación piensen que ellos sufren. Se ponen envidiosos, tal vez traten con desconsideración al que tiene entusiasmo y dejen de darle alguna ayuda que esta persona necesita. Tales personas envidiosas están desequilibradas, se ponen a sí mismas por delante de la organización de Dios.
No entienden que los cristianos no se hacen la competencia. Los cristianos maduros no están tratando de ver quién es el más entusiasta, quién es el mejor conferenciante, quién puede hacer los mejores comentarios, quién puede colocar más literatura. No nos hagamos egoístas, provocando competencia unos con otros, envidiándonos los unos a los otros. Más bien estemos animándonos y tanto más al ver que el día se acerca. Guárdese de la envidia. La envidia es una emoción tan despreciable y vergonzosa que a los que son celosos no les gusta admitirlo ni siquiera para sí mismo. Puede ser que su propia conciencia odie y deteste el celo. Entonces, ¿por qué se ponen celosos? A menudo es porque no están prevenidos contra el celo. La envidia es siniestra. Puede introducirse en la mente inconsciente de uno. No es necesario que uno se diga, pues le tengo envidia a esa persona, para que muestre envidia por sus acciones. Usted sabe cuáles son las manifestaciones del celo, tales como la frialdad, la hostilidad. Si en cualquier tiempo usted descubre estas manifestaciones en usted mismo, deténgase y piense. Piense lo suficientemente profundo como para arrancar cualquier raíz de celo que haya encontrado. Terreno fértil en la mente inconsciente, dijo Jesús, estén alerta y guárdense de toda clase de codicia. La manera de guardarse la envidia es despojándose de la vieja personalidad que se conforma a su manera de proceder anterior y revistiéndose de la nueva personalidad que fue creada de acuerdo con la voluntad de Dios, en verdadera justicia y bondad amorosa. Entonces estará usted armado de la actitud mental correcta, la bondadosa. Estén dispuestos hacia otros del mismo modo que lo están hacia ustedes mismos. Usted no se tiene envidia por sus habilidades o éxito, de manera que no tenga envidia a otro por lo que le gusta y aprecian a usted mismo. Realmente estén dispuestos hacia otro del mismo modo que lo están hacia ustedes mismos. Guárdese adicionalmente de los celos por medio de no ser, como dice el apóstol, nada movidos por espíritu de contradicción o egotismo, sino considerando con humildad de mente que los demás son superiores a ustedes. Esto no quiere decir que el cristiano debiera hablar con desprecio de sus propias habilidades y estar siempre menospreciándose. Esa clase de humildad carece de sinceridad. Generalmente no es más que un disfraz para la vanidad. Pero lo que el apóstol quiere decir es que el cristiano debiera vigilar por el bien mayor, dejándose a sí mismo a un lado, considerándose con humildad de mente que los demás son superiores a ustedes. La humildad verdadera, así como el amor, evita la envidia. Nadie saca provecho de la envidia. El diablo le tuvo envidia a Dios. El diablo perderá todo. La envidia lleva a uno a la ruina. Por lo tanto, ¿para qué tenernos envidia los unos a los otros? Aún ahora mismo, los envidiosos están en un triste estado de cosas. Están atormentados no solo por dificultades que el viejo mundo causa, sino también por todo el bien que les acontece a otros. ¡Qué existencia más desdichada! De modo que no nos envidiemos los unos a los otros. Muestre madurez verdadera. Regocíjese con los que se regocijan. Anime a otro hacia mayor éxito en el servicio de Dios. Ese es el camino del verdadero amor cristiano. Te invito en este momento, estás escuchando este audio, hagas una oración a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole: en este momento me acerco hasta ti, lleno de alegría y gratitud, porque tú siempre me das todo, incluso más de lo que necesito. Me diste la vida, me brindas tu amor, y eres tú, Señor Jesús, quien guía mis pasos durante cada nueva jornada. Qué hermoso es poder vivir cada día con la esperanza que solo da tu sublime compañía y la certeza de que en tu nombre, Jesús, lo mejor aún está por llegar. Señor Jesucristo, hoy te doy gracias por mi vida, por la vida de mi familia, por la salud, por mi hogar, por mi trabajo, por todas las hermosas bendiciones que me das y también por aquellas que aún están por llegar. En esta oración te hago una petición muy necesaria y especial. Por favor, aleja de mi vida a aquellas personas malintencionadas que con su envidia y pensamientos negativos me desean el mal. Amado Jesús, por favor, cubrime con tu manto de luz y amor. Líbrame de los lobos disfrazados de ovejas, del odio que se esconde detrás de una falsa sonrisa y de la hipocresía cuando se disfraza de amistad. Por favor, toca el corazón de esas personas y ayúdalos a transformar sus vidas con amor,
Enseñale que los grandes logros y las grandes alegrías se alcanzan con trabajo, con dedicación y disciplina. Y recordales que nunca nadie recogerá una cosecha en terreno ajeno. De mi parte, yo seguiré viviendo cada día con alegría y dando a cada instante lo mejor de mí. Porque si tú estás conmigo, nada de lo malo podrá alcanzarme. Padre Celestial, por favor, dame la fortaleza para seguir creciendo y avanzando. Adelante, aún en medio de las pruebas y las dificultades, porque es tu gracia la que me sostiene, y donde tú estás nunca falta absolutamente nada. Gracias, Señor Jesucristo, por escuchar mi oración y por tus maravillosas promesas. Amén.